Hola Rubén, ¿qué tal estás? Estamos encantados de tenerte en El Viajero Accidental en Radio Viajera. Hola, pues muy bien, muchas gracias por la invitación, la verdad es que es un placer estar aquí con vosotros. Sí, Rubén, porque estamos muy contentos de que te gustara la idea de nuestros podcasts. Gracias a la presentación que nos hizo tu madre, Begoña Benito, del libro Durmiente, con quienes colaboramos tanto. Antes de irnos a China y hablar de varias cosas que queremos hablar sobre China contigo, pues cuéntanos un poco sobre ti. Pues bueno, yo la verdad es que siempre me he sentido un poco atraído por Asia en general y por China en particular desde que era pequeño. Ahora mismo yo trabajo de investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Yo hice astrofísica y me dedico a eso, pero a la par siempre, como digo, este interés por Asia siempre lo tuve ahí y tuve la oportunidad mientras estaba haciendo mis estudios en la Universidad Autónoma de Madrid, pues de hacer también estudios de Asia Oriental, lo que era la antigua sinología. Y entonces pude cumplir un poco mi sueño de conocer más acerca de China, de estudiar el idioma, de su cultura, literatura, etcétera, lo que son los estudios estos. Y compaginé un poquito mi trabajo con eso, pues pudiendo irme allí a trabajar en la universidad, y luego pues varias veces estuve temporadas largas allí, además del trabajo previamente para estudiar el idioma, posteriormente pues haciendo otro tipo de colaboraciones. Así que continúo con mi relación con China, digamos, periódicamente. Pues siempre ese morriña que tienes por el país, entonces siempre me hace ir para allá por un modo o por otro. Y luego también desde muy pequeño pues comencé estudios musicales y pues violín y todos los estudios que llevan de armonía, contrapunto, etcétera. Y más tarde me sentí atraído por lo que es la música antigua. Estoy haciendo flauta de pico, un poco de clavicémbalo. Y claro, cuando fui a China, pues mi, digamos, bagaje musical y mi pasión por la música, pues me hizo que tuviera ese interés y al estar allí, la facilidad para poder acercarme también a esa otra parte de la cultura china, que efectivamente igual en los estudios de Asia Oriental no se acerca para nada. Se estudian muchísimas cosas, desde la literatura hasta la economía, etcétera, etcétera, hasta el arte, lo que es el arte plástico, la pintura, pero la música prácticamente no se toca. Entonces, digamos que decidí aprovechar y mientras estuve en China y cuando la sigo visitando, pues aprovechar para ir y estudiar. El Conservatorio de Shanghai, digamos, es mi centro de referencia en los últimos años y tengo varios colegas allí también en Nanjing que suelo ir bastante, así que digamos que aproveché para poder indagar más en este aspecto que también forma parte de mi vida, ¿no? Que es la música. Y una cosa, porque ese interés original por el Oriente en general, por lo que nos dices, ¿de dónde nace? ¿Es algo que te viene de niño? ¿Cómo se origina? Buena pregunta. La verdad es que a veces es difícil saber trazar los orígenes de las pasiones, de los hobbies, ¿no? Pero igual que con la astrofísica, que dices, ¿por qué? Pues solo puedo decir, digamos, cosas que creo que pudieron influir en mí, pero sin estar, digamos, tener una certeza de que fueran así. En el caso de China, yo creo que pues a mi padre, por ejemplo, le gustaba contarnos cuentos y eran cuentos de todo tipo y había mucho sobre Asia, en particular de India y de Asia Oriental, no en particular de algún sitio concreto, si fuera Japón, Corea o China, pero contaba cuentos y yo creo que eso fue lo que me hizo un poquito
tener esa curiosidad por saber más sobre esas tierras tan distantes, ¿no? Pero ya digo que no puedo decir si fuera eso o fue una semilla que surgió así por curiosidad, ¿no? De esos viajes allende los mares. Quizá igual el interés por la astrofísica, por ir más lejos, digamos, en el universo, pues lo mismo con la Tierra en sitios muy lejanos, tanto en espacio como culturalmente, igual me hicieron dirigir mi interés hacia esos lugares. Bueno, los relatos de un padre no son un mal origen para tener una pasión, ¿no? Eso no Cierto. Nunca está mal. Eso nunca está mal. No. Rubén, a nosotros nos gustan los grandes viajes y los viajeros, y por ello nos gustaría que nos hablaras un poco de Diego de Pantoja, porque es una figura singular en la historia hispano-china, pero es muy poco conocida aquí, queremos. Cierto, y la verdad es que viene bien que cuando me dijiste de hacer el podcast me hizo mucha ilusión, porque es otra fuente de divulgar estas figuras olvidadas por la historia y que la verdad es que tuvieron un impacto muy muy importante en su época. Así que muchas gracias por la invitación, ante todo. Pues la verdad es que Diego de Pantoja fue una figura singular, como he dicho. Nace en 1571, o sea, a finales del siglo XVI. Nace en la ilustre villa de Valdemoro, lo que es la actual provincia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y desde muy pequeño pues se siente atraído un poco por la influencia que tienen los jesuitas en lo que era la provincia jesuita de Toledo. Entonces digamos, la Iglesia llevaba su propio acotación, digamos, o demarcación administrativa, ¿no? Y ya con 14 años, pues la familia lo envía a estudiar a Alcalá de Henares, allí a hacer estudios humanísticos, ¿no? Y con la influencia que tiene allí, un poquito todos los estudios y sobre todo la comunidad jesuita, pues se siente atraído, digamos, por estudios teológicos. Y decide ingresar en 1561 en un colegio, un noviciado que había allí importante jesuita, que se envía de Fuentes, que está en la provincia de Cuenca. Y finalmente ingresa en 1589 y después de estos estudios que tiene allí, lo envían a estudiar retórica y artes en Ocaña y luego vuelve a Alcalá a estudiar teología. Vemos que tiene una formación muy amplia. Muy amplia, y va estudiando y siguió estudiando como veremos después a lo largo de los años, ¿no? Y es allí donde, digamos, había estado toda la influencia de estos viajes de los jesuitas y otros misioneros de otras órdenes. Venían con relatos de Oriente, y digamos este interés por Asia le viene desde muy pequeño, pero allí se refuerza en el ambiente de todos los relatos que vienen de allí. Y entonces él decide que ir a Oriente, en particular a China. Él pide que le lleven a China. Él quiere hacer su trabajo de divulgar, digamos, lo que es el cristianismo por allí, y por ese interés que tiene por esas gentes. Aunque él en principio le designan a Japón, pero finalmente cambian los planes y su deseo original de cumplido y lo envían finalmente a lo que se llamaría la misión china, ¿no? Y allí llega y es de los primeros que entra en la corte del emperador, ¿no? Efectivamente, bueno, después de muchas aventuras, porque los viajes no eran fáciles, ¿no? Entonces, primero sale de Lisboa en 1596, en abril de 1596. Y allí, después de 6 meses de viaje, llega a la provincia de Goa, en, digamos, la mitad occidental de la India, donde allí había un asentamiento, una colonia portuguesa, ¿no? Que era, digamos, era el paso primero hacia Asia. Entonces ahí está 6 meses, sigue estudiando, perfeccionando la lengua portuguesa y también estudios, digamos, teológicos y humanísticos. Y después de 6 meses lo envían a Macao, que sería, digamos, al sur.
de China, que es, digamos, la puerta hacia China, que es donde había otra colonia portuguesa, y es, digamos, la parte continental de China, del sur de China, donde era la entrada hacia China. Y allí también se queda otros año y pico, 2 años, estudiando teología, hace el examen, que lo pasa, es ordenado también, y en ese ambiente allá, digamos, se va sintiendo esa cercanía de China, ¿no? Porque ya tenemos en el continente, aunque digamos con toda la presencia de la comunidad portuguesa y de una multitud de otros misioneros y de otros diplomáticos y gentes que, digamos, era el puerto hacia Asia, y allí tiene una influencia de mucha gente, ¿no? Que va transitando por allí, llegando cartas y demás. Y es allí donde va a empezar el estudio del chino, que la verdad sería un maestro en esta lengua. Ajá. Y finalmente allí está varios, digamos, misioneros que se encargan de lo que es la misión de China y de la formación de esta gente que se dedica a esta misión. Y allí está Matteo Ricci, digamos que era el principal encargado de llevar la misión de China. La particularidad de China con respecto a los jesuitas y a lo que es la conversión es que, así como en otros sitios decidieron empezar, digamos, por el pueblo, aquí vieron que en China lo más importante era llegar desde arriba, es decir, tratar de llegar a las más altas esferas, a la parte administrativa y política más importante, y esa creencia era que, digamos, luego, si se convencía a las altas esferas, al emperador y a la corte, podría luego difundirse y llegar hacia abajo, porque la verdad es que se hicieron varios intentos y era muy difícil entrar en China. Entonces se vio que lo mejor era poder llegar directamente al emperador. Y es así como son Matteo Ricci y Diego de Pantoja los dos únicos encargados de tratar de llegar a la corte a Pekín. Y después de una larga travesía y varios, digamos, intentos frustrados, llegan en 1601 a Pekín y piden audiencia a la corte, ¿no? Y allí, como sabían que era digamos, lo necesario, digamos, una cuestión de diplomacia, llevan varios regalos para captar la atención de la corte y del emperador. El emperador. Y entonces, después de varias, digamos, intentos, cartas, se hace todo el proceso un poco lento. Hay que llegar a través de hacerse amigos, de letrados, que eran los que, digamos, estaban en la corte. Tienen que redactar varios memoriales o cartas. Tienen que estar muy bien redactados, porque en China, pues, lo que es la lengua escrita y una buena presentación eran muy importantes, ¿no? Una buena argumentación. Y finalmente consiguen la audiencia en la corte y llevan varios regalos. Allí presentan, entre otras cosas, llevan pues 2 relojes, llevan varios cuadros, entre ellos llevan un mapa de lo que es San Lorenzo del Escorial, por el interés que tenían de mostrar cómo vivían otros reyes o emperadores, ¿no?, equivalentes en otros lugares del mundo. Y además llevan lo que es un clavicordio, que es un instrumento de tecla de la época, y creen que esto le va a ser de interés a la corte, ¿no? Y de hecho ese Diego de Pantoja, el encargado, el que aprende a tocar el clavicordio, aprende a digamos, repararlo, es un instrumento complejo, a afinarlo y a enseñarlo, ¿no? Y en esta audiencia presentan estos obsequios y justamente son los 2 relojes y el clavicordio los que llaman mucho la atención. La corte, pues, tiene una larga tradición, digamos, de tecnológica, ¿no? Y estos instrumentos complejos de mecánica llaman mucho la atención. Y entonces, digamos, consiguen esta audiencia, consiguen quedarse allí, y es gracias a la necesidad de explicar cómo funcionan los relojes, cómo, digamos, tienen este contacto continuo en la corte durante unos meses. Entonces van enseñando allí a repararlos, a ponerlos en funcionamiento, y el clavicordio también tiene una parte importante porque es un instrumento más grande que los relojes, también es mecánico,
y entonces decide el emperador poner a 4 letrados allí, a 4 eunucos que aprendan a tocar el clavicordio. Entonces es Diego de Pantoja el primero que enseña a tocar instrumentos de tecla occidental y enseña música occidental en China, en la historia que conozcamos, ¿no? Sí, sí. Y fue esta entrada de la música la que hizo, digamos, que pudieran poner el pie en la corte y, digamos, que tuvieran esta afinidad directa con lo que fueran las más altas esferas de China. Y esto les valió la presencia de los jesuitas, de los misioneros en la corte a lo largo de 2 siglos. Gracias a este primer intento de Mateo Ricci y de Diego de Pantoja y a la habilidad musical y al interés que tenía en la corte por la música y por los, digamos, aparatos mecánicos, que hizo que se pudieran quedar allí y establecer una serie de intercambios culturales importantísimos. Bueno, y conociendo la afinidad tuya también por la música, pues la, digamos, afinidad tuya hacia Diego de Pantoja es comprensible, ¿no? Porque se introdujo en la corte en parte a través de la música, ¿no? Efectivamente, a mí cuando conocí la figura de Diego de Pantoja y más esta relación musical, pues la verdad es que me sentí muy, muy, muy apegado a esta figura y pues decidí, digamos, dedicarle un homenaje a través de un programa musical que diseñamos y que el Instituto Cervantes decidió también acoger entre una de sus muchas actividades en el año 2018. Hola, estamos en El Viajero Accidental en Radio Viajera, hablando con Rubén García Benito, de China, y del jesuita Diego de Pantoja. Volvemos con él en unos momentos. Sí, porque si pasamos ahí, porque efectivamente 2018 fue el año en el que el Instituto Cervantes conmemoró la figura de Diego de Pantoja, ¿no? No solo el Instituto Cervantes, asociado a ello el Instituto Confucio, ¿no? Y a nosotros nos interesaba mucho conocer más de esta institución china, el Instituto Confucio, uh-huh. Pues por saber cuáles son sus actividades, sus no solamente en España, sino cuál es, digamos, su objetivo, su objeto mundial, porque tú colaboras con ellos, ¿no? Sí, efectivamente. Pues fue en todo el comienzo de este homenaje a Diego de Pantoja musical que hicimos, fue, digamos, apoyado desde el principio por el Instituto Confucio de Granada, en el que solemos colaborar aquí, la agrupación la que formó parte, que es Todos los Tonos y Aires, que es la primera agrupación de música antigua china y de las relaciones musicales y culturales entre China y Europa, junto con mi colega Abigail Orro, tenemos esta agrupación. Entonces solemos colaborar con el Instituto Confucio de Granada y les ofrecimos este programa. Y enseguida, esto fue 2017, enseguida dijeron que era una idea maravillosa y se la hicieron remitir al Instituto Cervantes, que paralelamente estaba preparando ya todos los preparativos del año Diego de Pantoja 2018, que nosotros no sabíamos que estaban preparando eso, y entonces encajó perfectamente en sus actividades y lo acogieron con muchísimo entusiasmo, y la verdad es que hicieron un trabajo ímprobo por llevarnos allí a Pekín y a Shanghai con una gira de conciertos en la que fuimos la agrupación Iliber Ensemble, a la que invitamos a participar en el proyecto, ya que esto es un homenaje a Diego Pantoja y al intercambio musical. Entonces era una combinación de lo que era música europea y música china. Entonces, entre las dos agrupaciones hicimos este programa y gracias al Instituto Cervantes, pues
nos llevó allí a China. Como digo, fue al contacto con el Instituto Confucio de Granada que nos puso en contacto con el Instituto Cervantes. Y luego, a la vuelta de China, el Instituto Confucio de Madrid nos llevó a, digamos, el origen de todo, que fue Valdemoro. Y allí hicimos un concierto que guardamos con muchísimo cariño, que fue en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que es donde fue bautizado Diego de Pantoja. Y la verdad es que el Ayuntamiento de Valdemoro, la parroquia y toda la gente de Valdemoro nos acogió con un cariño increíble y fue un concierto maravilloso. Entonces, el Instituto Confucio nos apoya en estas distintas fases también, y digamos que el equivalente es como el Instituto Cervantes en España. Es el instituto que se dedica a divulgar la lengua china y la cultura china, y tiene, digamos, una estructura o una intención prácticamente similar a la del Instituto Cervantes. Rubén, tú has vivido en China y la conoces más allá de lo que se pueda conocer haciendo turismo. ¿Qué recomendarías para conocerla y para visitarla a nuestros oyentes? Sí, la verdad es que China es, claro, en extensión es casi como 19 veces España. Uh-huh. En extensión, y luego de personas, pues casi un 20% de la población. Entonces es muy difícil para mí poder recomendar porque hay tantas cosas por ver. Uh-huh. Entonces tienes desde, si te interesa la historia, la arqueología antigua o más del periodo moderno, o los paisajes, los bellos paisajes que tiene, o la gastronomía, que es impresionante, pues tienes por dónde elegir. Yo siempre recomiendo ir pues a los centros, digamos, históricos, como fueron Pekín, como fueron Nanjing, más moderno Shanghai, si te gusta la parte de, digamos, ciudades más modernas o con tecnología, desarrollo reciente, pues Shanghai. Pero luego lugares históricos como Pekín o Nanjing está Xi'an, con todos los terracotas, los guerreros de Xi'an. Uh-huh. Tenemos también el Luoyang, con unas grutas budistas, con unas esculturas ahí maravillosas. En el sur de China pues tienes un ambiente totalmente distinto, unos paisajes preciosos, estas formaciones cársticas que vemos en los cuadros y a veces en las fotos, que son estas montañas picudas. Uh-huh. Con unos verdes paisajes. En el suroeste, lindando con Vietnam, tenemos la provincia de Yunnan, que concentra lo que son prácticamente más de las minorías étnicas que tiene, la mitad de las minorías étnicas que tiene China. Es un paisaje precioso en el que, digamos, ya va subiendo desde la costa hasta prácticamente ya los 3.000 metros, porque linda con la otra provincia del Tíbet, uh-huh. Donde también se puede visitar, que es maravillosa, y también con Sichuan, al norte, que es la provincia donde están los osos panda, y también tienen unos paisajes preciosos. Uh-huh. Y ya si nos vamos hacia el noroeste, entramos prácticamente en las puertas de Asia Central, con, digamos, la provincia de Xinjiang, donde tenemos Urumqi, que es su capital, y en la frontera más oeste tenemos ya Kashgar, que era un centro de entrada de todo lo que es la ruta de la seda. Así que, como veis, tenemos multitud de paisajes, de gentes distintas, de música, de gastronomía y de historia. Variedad. Mucha variedad, sin duda. Y como tú has dicho, siendo un país tan enorme, pues ofrece múltiples opciones, pero bueno, nos has dado con tu conocimiento nos has dado un abanico de lo mucho que se puede hacer por allí y unas pistas sobre todo los diferentes de los diferentes paisajes y las diferentes culturas que se pueden encontrar, ¿no? Porque siendo inmenso como es, claro, no tienes que hacer muchos viajes para conocer diferentes Chinas, ¿no? Claro. Efectivamente, yo cada vez que voy descubro cosas nuevas, y es un poco similar aquí en España, que tienes multitud de paisajes y de tradiciones distintas. Pensando que China es 19 veces España, pues multiplica la variedad por todo ese tipo de gente, de paisajes, de historias, de culturas muy distintas entre sí, y con una historia común, digamos, en eso. Entonces,
es maravilloso. En el norte, pues, ya te digo, tenemos toda la parte de Mongolia, Mongolia interior, ¿no? Y en el noreste tenemos ya hacia la zona helada de Jaupín, donde está prácticamente pegado a Vladivostok, donde llega, digamos, el transiberiano. O sea, que, como veis, tenemos una gran variedad de gentes y de cosas que ves. Y de opciones. Bueno, como a nosotros lo que nos gusta es viajar, a todos los entrevistados, pues les preguntamos, lógicamente, que cuáles son sus próximos viajes. O sea, que lo que queremos saber es qué tienes planeado. No ya solo China, sino que tienes planeado en general. Pues cuento un poquito de dónde he estado últimamente. De octubre a diciembre estuve en viaje continuo, que no paré por España. Empecé en Etiopía, después fui a China, que era mi visita anual, y después a Japón. Y ahora tengo planeado más cerquita y menos exótico, pero también precioso, ir a Lyon, al sur de Francia, y posiblemente en verano o para septiembre a Ruanda, con la que ya sería mi tercera vez en Ruanda, con la que llevo colaborando unos años. Y posiblemente Uganda, a la que todavía no conozco, pero tengo también allí gente. ¿Que conoces? ¿Con los que colaboras? Sí. Colaboramos con Ruanda, y me invitaron hace unos años por el tema académico de la universidad. Están comenzando ahora en África, en general en África, pero en África del Este hay un buen comienzo de lo que sería la astronomía. Y en Ruanda, pues, tienen un profesor de astronomía que está intentando, en conjunto con Uganda, que son dos países cercanos, estudios de astronomía. Entonces, pues, para formar, me invitaron allí varias veces, y pues tenemos estudiantes y tenemos cada cierto tiempo, un año, cada 2 años, voy allí a dar clases y a estar con los estudiantes, y de vez en cuando ellos vienen para aquí. Entonces, estamos ahora con ese inicio de este tipo de colaboración, y ahora se va a hacer más fuerte, ¿no? Con el año pasado que fui a Etiopía, entonces hay más estudiantes de Etiopía, de Ruanda o de Uganda, de Kenia, de Tanzania. Entonces, estamos creando una red entre varias gente de estos países y de aquí de Europa, para hacer una red de colaboraciones y poder, digamos, extender y colaborar con ellos en el crecimiento de los estudios de astrofísica. Es una pena, pero estamos llegando al final de nuestra entrevista. Queríamos darte las gracias por compartir con nosotros tu pasión por China y tu conocimiento sobre este país, que sigue resultando algo misterioso. Y también queríamos, claro, que de aquí a un tiempo vengas a contarnos alguna de esas visitas, de esos viajes de los que nos has hablado, que tienes en mente. O sea que esperamos seguir contando contigo. Sí. Será un placer, muchas gracias, cuando queráis. Seguiremos en contacto, Rubén, muchas gracias. Y nada, te deseamos buenos viajes, porque no paras, o sea que sigue con ello. Igualmente, igual nos vemos en alguno de esos viajes por ahí. Puede ser. Muy bien, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias.